hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, un y gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Con los acordes y el canto de la vuelta de obligado, triunfo tradicional, con letra de Miguel Brascó e interpretado por Alberto Merlo, hoy, 4 de mayo, damos comienzo al programa 329 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes mis oyentes de Obligados a Volver. Programa número 329, que corresponde al miércoles 4 de mayo. Como es habitual, lo organizamos en dos bloques. En el primer bloque arrancamos con las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota. Le siguen las operetas de la prensa hegemónica, ilustradas por Hugo Muleiro. Y a continuación, la columna de política nacional de Carlos Olubica. Cerrando el primer bloque, la columna de economía política de Jorge Mancinelli, que nos trae el título ¿Cómo frenar la escalada de los precios internos? Hacemos un pequeño intervalo para ilustrar sobre los otros medios de comunicación y luego abrimos el segundo bloque con el tratamiento del enfrentamiento entre Rusia y la OTAN en Ucrania a través de la conversación que mantuvieran Pedro Brigger con Eduardo Liberti, analizando el cuadro de situación actual. Seguidamente la columna de educación de Raquel Papalardo y cerrando el bloque la canción del 1 de mayo de un conjunto coral e instrumental de la escuela pública. Dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancás con tu columna? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 4 de mayo de 2010. Néstor Kirchner asume como secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, integrada por Bolivia, Perú, Colombia
Ecuador, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Venezuela, Chile, Guyana y Surinam. 7 de mayo de 1919, nace en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, María Eva Duarte, conocida simplemente como Evita, la abanderada de los trabajadores. 7 de mayo de 1975, es asesinado por la AAA Alfredo Máximo Ongaro, estudiante, obrero, militante, hijo de Raimundo, secretario general de la CGT de los argentinos y carismático líder del gremio de los gráficos y del sindicalismo combativo, quien en esos momentos se encontraba encarcelado a disposición del Poder Ejecutivo. 7 de mayo de 1997, comienzan las puebladas en Tartagal y Mosconi, provincia de Salta, que culminarán el 14 de mayo de 1997 en el contexto de la privatización de YPF y con el antecedente de Cutralcó. Fueron un mojón ineludible de la resistencia al modelo neoliberal de los 90. Luego de la Asamblea Popular, la movilización comienza su marcha hacia la Ruta 34. Será el comienzo de una semana de protesta que resultará imprescindible para la historia de las luchas populares en la Argentina. 9 de mayo de 2012, Cristina Fernández de Kirchner promulga la Ley 26.743 de Identidad de Género, que otorga a todas las personas el derecho a adecuar toda su documentación al sexo, imagen y nombre de pila que desee, sin necesidad de recurrir a la justicia. 10 de mayo de 2017, cientos de miles de personas se congregan en Plaza de Mayo y en distintas partes del país para repudiar el fallo de la Corte Suprema que habilitaba el 2x1 para liberar a los condenados por delitos de lesa humanidad. Los organismos de derechos humanos exigieron a los 3 poderes del Estado que den marcha atrás con esa decisión. El Congreso había reaccionado y el día anterior sancionó una ley que buscaba frenar la sentencia. Finalmente, el máximo tribunal revocó su fallo en diciembre de 2018. Festejo por los avances contra la política, por Hugo Muleiro. Voz, Alejandra Benaglia. Las primeras estocadas de la familia judicial contra la política después de la estocada institucional que tiene al Supremo Rosati como cabecilla consiguen sonoros aplausos de la oposición mediática que siente renovadas sus expectativas respecto de Cristina Kirchner. La misma Corte, que aniquiló una ley que tenía 15 años en vigencia y restituyó otra que estaba derogada para asaltar el Consejo de la Magistratura, volvió a dar una señal de poder, como lo llama La Nación, y reforzó al Tribunal Federal, que tiene la causa de los supuestos cuadernos, aquellos que nadie jamás vio, que fueron quemados y que luego reaparecieron. También hubo celebración por el rechazo a la pretensión de concursar por un ascenso del juez mendocino Bento, a quien se le cuelga la letra K y contra el que Clarín viene manteniendo una incansable batalla. Está en disputa, como escribieron varias veces estos medios, el margen de acción que los representantes de las instituciones políticas que se someten al voto tienen sobre la corporación judicial. El gran avance de la Corte Suprema de Inmundicia envalentonó a Lorenzetti, quien en principio había recurrido a un viajecito a México con mis impuestos para no dar la cara en la votación que consumó el asalto al Consejo.
Pero el dispositivo de poder que está imponiendo esta reconfiguración institucional lo puso frente a los micrófonos de Radio Mitre, nada menos que para el trabajo sucio de defender el prestigio de la Corte y levantar la apuesta. Dijo que los representantes del pueblo que quieran introducir cambios en la justicia tienen que pedir consulta con esta banda, ya que está empalideciendo el recuerdo de la corte menemista. Lo de siempre. Reportaje en Mitre y primeros títulos inmediatos en las ediciones electrónicas de Clarín, La Nación e Infobae. Sinfonía. Ya el lunes La Nación festeja el andar del Consejo y hace notar que es imposible que los consejeros de la oposición política y los de los jueces voten alguna vez en oposición a Rosati. Desde ya, la celebración por el empujón cortesano a la causa de los cuadernos convive con incontables notas en contra de cualquier proyecto de ampliación de los miembros del máximo tribunal. No es tan organizado, en cambio, el relato sobre los desdichados avatares de la política económica y la enérgica contribución que todos los sectores integrantes del Frente de Todos hacen cada día para empeorar la situación. Un día, los títulos de estos medios dicen que Cristina, o Máximo, o la Cámpora, o el cristicamporismo está por sacar del cargo al ministro Guzmán. Pero otro día, según las noticias dominantes, es el propio presidente quien está buscando reemplazante e incluso habla con Roberto Lavagna. Hay desmentidas a la versión, pero a estos medios no les importa. La inestabilidad del ministro es la constante, en lo que parece una repetición de las maniobras editoriales cuando comenzaron a pronosticar que ya se iba en 2020, mientras renegociaba la deuda con los acreedores privados usando unos tonos que no eran del gusto de la carroña financiera internacional. Ya en fin de semana, Van der Koy en Clarín, Liotti en La Nación y Tenenbaum en Infobae se anotaron con otra casual coincidencia. Los tres escribieron que el objetivo de ella ya no es Guzmán, sino el presidente. Recibieron advertencia los dirigentes de Juntos por el Cambio por sus sonoras disputas por las candidaturas para el 2023. Pañi en La Nación escribió el martes 26 que Mauricio Macri decidió ser candidato porque se autodefine como el único capaz de contener la pérdida de votos hacia la ultraderecha, o sea, hacia Milei. La versión fue puesta en duda en el mismo diario en los días sucesivos, en los que la atención se corrió hacia la formidable operación macrista contra el emperador Jujeño Morales, mediante tapas de Clarín que lo acusaron de haber acordado con el Frente de Todos el apoyo a la iniciativa oficialista en el Congreso sobre el Consejo de la Magistratura. Obviamente, Macri escondió la mano mientras el columnista Roa ratificó lo publicado y su compañerito, Van der Koy, le reprochó a Juntos por el Cambio el comunicado en el que acusó al diario por la opereta. Eso de culpar al periodismo es algo que hacen los K, amonestó, para advertirles que tienen todo servido para recuperar el poder político en el 2023, pero no lo conseguirán con escándalos internos. Entre tales avatares apareció otro blanco para la metralla de los tanques. El escritor Sacomano, por la osadía de recordar la alianza estrecha de los jerarcas de la sociedad rural con las dictaduras. Milei no está solo en el negacionismo. Hola, soy Carlos Solubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el lunes 2 de mayo, pasadas las 17 horas. Últimamente se habla mucho de las internas del Frente de Todos, que son reales, no un invento de los medios hegemónicos y opositores, aunque las aprovechan para regodearse. Pero esos mismos medios casi no hablan de las internas de Juntos por el Cambio, que también existen y cada vez más agudizadas.
Claro que a veces algún sector de la oposición política los utiliza para operaciones de prensa en contra de sus aliados. Cabe, de todos modos, hacer una aclaración retomando sabias palabras del Pepe Mujica. Mientras en el frente de todos las discusiones y los enfrentamientos son por cuestiones políticas e ideológicas, en Juntos por el Cambio son principalmente por posicionamientos y rivalidades en torno a candidaturas para 2023. A la hora de defender los intereses del poder real, ellos no tienen diferencias, se abroquelan de manera rápida y sistemática. Una clara desventaja para el campo nacional y popular. Hecha esta salvedad, que no es menor, hoy vamos a hablar de las internas opositoras, que son surtidas y se entremezclan. Desde que se fueron del gobierno nacional, hay una pulseada del radicalismo con el PRO en la que los boinas blancas pretenden dejar de ser los actores de reparto dentro de la alianza, que fue el papel que les tocó interpretar entre las elecciones presidenciales de 2015 y las de 2019. Ahora, con su presidente Gerardo Morales a la cabeza, intentan tallar en las candidaturas para 2023, especialmente la de presidente de la Nación. Desde un costado, sin los soldados suficientes para terciar en esa disputa, pero con capacidad de hacer daño, aparece la inefable Elisa Carrió, que va y viene con sus amores y desamores aparentemente caprichosos, los cuales le sirven para sacar tajada cuando puede. Un protagonista inesperado se ha sumado desde afuera de los cambiemitas para complicarles un poco más sus entreveros. Javier Milei, receptor de simpatías y antipatías de parte de los integrantes de Juntos por el Cambio. Los radicales y la coalición cívica no quieren saber nada de alianzas con este personaje, al menos por ahora, y en el PRO discrepan sobre qué hacer al respecto. Macri y Bullrich lo miran con gran simpatía, mientras que Larreta y Vidal no lo quieren ver ni en figuritas, aunque endurecen su discurso para que el susodicho no les siga robando votos por derecha. Convengamos que Milei tampoco quiere saber nada con quienes llama blandas palomitas. A Larreta directamente lo tilda de comunista. Pero aún respecto de Macri y Bullrich, saca pecho y dice que con todo gusto los recibiría en sus brazos si rompen con los supuestos blandengues del PRO, con los radicales y con Elisa Carrió. Además de los dimes y diretes en relación al facho pseudo rockero, Macri, Bullrich, Larreta y Vidal se miran de reojo porque los cuatro tienen, en apariencia, aspiraciones al premio mayor. Bullrich prende velas todos los días para que Macri abandone su ilusión de un segundo tiempo. Siempre que puede dice que don Mauricio no se va a presentar, basándose en lo mal que miden las encuestas, pero ni ella misma confía demasiado en ese pronóstico. Larreta sufre en silencio las amenazas de Macri y Bullrich, mientras propone un método para evitar ir a las PASO con más de un candidato PRO, lo cual los debilitaría frente a los radicales. Sugiere resolverlo internamente según lo que indiquen las encuestas. Doña Patricia quiere definir la cuestión sí o sí mediante las PASO. Tampoco es probable que los correligionarios vayan a presentar un solo candidato presidencial para las internas abiertas. Hasta ahora se anotaron por lo menos 3: Morales, Facundo Manes y Alfredo Cornejo. El que más se empuja por el momento, al menos públicamente, es el carcelero de Milagro Sala. Por lo menos es el que más viene levantando su perfil. Será por eso que fue objeto de la operación de prensa atribuida a Macri, que lo puso en el supuesto papel de negociador con Sergio Massa de los cargos en el Consejo de la Magistratura.
Esa opereta fue la que detonó la última discusión fuerte dentro de Juntos por el Cambio, aunque también subió la temperatura el comunicado de prensa que, a la par de rechazar lo publicado por el diario Clarín, todo un hallazgo, la oposición descalificando a su principal aliado mediático, cerró la puerta a cualquier entendimiento con Milei. Al otro día, Bullrich salió a cuestionar esa negativa tajante a cualquier acuerdo con el estrafalario libertario, a pesar de que en una foto que se difundió posteriormente se la ve a ella redactando sonriente ese comunicado al lado de un Morales también muy sonriente. La paradoja es que poco antes habían aprobado un manual de buenas prácticas internas para evitar todo tipo de golpes bajos entre los socios. Como vemos, el manual se prendió fuego antes de aplicarse, se quemó en serio, no como los cuadernos del chofer Centeno. Un fuerte abrazo para todas y todos. Esta semana, este inicio de semana, tenemos un comentario sobre la situación en la Argentina respecto de la existencia de la grieta. En el índice de precios al consumidor Gran Buenos Aires del INDEC, los alimentos y bebidas no alcohólicas representan el 23% de la canasta de bienes que mide ese índice. Le siguen transporte 12%, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 10%. Para medir la pobreza, el organismo de estadística utiliza la canasta básica total. En esa canasta los alimentos suben al 33%. En el informe de INDEC correspondiente al segundo semestre 2021 se dice que en los 31 aglomerados urbanos de la encuesta permanente de hogares, 10.806.414 personas son pobres y 2.384.106 personas son indigentes. Los alimentos que integran la canasta de consumo van de 23 a 33% del consumo mensual. La Argentina exporta los alimentos que consume. Esa preponderancia de los alimentos en la canasta de consumo contienen la principal confrontación social de los tiempos que corren. Confrontación que se origina en la dolarización de alimentos y de bienes y actividades que intervienen en su producción y circulación. La dimensión de la crisis se puede resumir mediante la pobreza en porcentaje de población por edad. El 14% de las personas de 65 años y más tiene pobreza, es pobre. El 32,6% de los mayores de 30 a 64 años son pobres. El 44,2% de jóvenes de 15 a 29 años son pobres. El 51,4% de niños y preadolescentes de 0 a 14 años son pobres. Sobre esa realidad se disputa el presente y lo que vendrá en nuestro país. Hay una grieta, sin ninguna duda, una grieta escondida por el sistema de medios de comunicación que maneja canales de televisión, radios, diarios y redes sociales. Sistema de medios de comunicación conducido por propietarios de tierra, por empresarios del negocio agroexportador y dueños de la principal feria de exposición del sector. Hoy el principal componente de la grieta es el hambre y su origen es la inflación de los alimentos. Para terminar con esa inflación
se necesita desdolarizar la venta de alimentos en toda la cadena de sus componentes, comenzando por los precios de la materia prima. Es imprescindible desacoplar los precios internos de los precios externos. Para eso están los derechos de exportación, que el agronegocio llama retenciones, y dice y repite que es un impuesto. La mesa de enlace de los agroexportadores presiona al gobierno nacional con amenazas que van desde volver al bloqueo que hicieron con la 125 a la presentación de recursos de amparo sosteniendo que las retenciones son un impuesto y por lo tanto deben ser tratadas y aprobadas por el Congreso Nacional, donde hoy tienen mayoría en la Cámara de Diputados, o casi mayoría. A fines del mes de marzo último, hicieron mucho ruido con la participación del bloque macrista y acompañantes que ingresaron al Congreso con el resultado de las elecciones. El reclamo para que sea el Congreso quien defina si es posible establecer retenciones y cuáles pueden ser sus niveles es una distorsión de la legalidad existente en la Argentina, que incluye las normas contenidas en la legislación aduanera, normas que conforman el Código Aduanero. Ese código establece la facultad del Estado para aplicar derechos de aranceles al egreso e ingreso de mercancías. Esa facultad rige en la Argentina y en el mundo. En el Código Aduanero argentino se llaman derechos de importación y exportación. Sus artículos 724 y 725 establecen que el derecho de exportación grava la exportación para consumo cuando la mercadería se extrae del territorio aduanero por tiempo indeterminado. El artículo 755 establece que el Poder Ejecutivo podrá, escuchemos esto, el artículo 755 del Código Aduanero establece que el Poder Ejecutivo podrá gravar con derecho de exportación a la exportación para consumo de mercadería que no estuviera grabada con este tributo. Desgravar de derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería grabada con este tributo y modificar el derecho de exportación establecido. Establece también que salvo lo que dispusieran leyes especiales, las facultades otorgadas únicamente podrán ejercerse con el objeto de cumplir alguna de las siguientes finalidades. Y aquí viene lo más claro. Asegurar el máximo posible valor agregado en el país con el fin de obtener un adecuado ingreso para el trabajo nacional. Ejecutar la política monetaria, cambiaria o de comercio exterior. Promover, proteger o conservar las actividades nacionales productivas de bienes o servicios, así como dichos bienes y servicios, los recursos naturales o las especies animales o vegetales. Escuchemos esto que está en el Código Aduanero. Estabilizar los precios internos a niveles convenientes o mantener un volumen de ofertas adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno. Finalmente, dice el Código Aduanero, establece el Código Aduanero, atender las necesidades de las finanzas públicas. Todo eso tiene como derecho, como facultad y como obligación de hacer el Gobierno Nacional. El 26 de abril último, el Tribunal Fiscal de la Nación ratificó que el Poder Ejecutivo, escuchemos esto, el Tribunal Fiscal de la Nación, el 26 de abril último, ratificó que el Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación en razón de lo dispuesto en el artículo 755 del Código Aduanero que recién comentamos. La legalidad existente da al Gobierno Nacional la facultad de establecer los niveles de los derechos de exportación que estime necesarios para estabilizar los precios internos a niveles convenientes o mantener un volumen de ofertas adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno y atender las necesidades de las finanzas públicas. Repito lo que dice el Código Aduanero. En la Argentina no debe ni puede haber hambrientos.
para finalizar nuestros comentarios. Es enorme el daño que hacen a nuestro país quienes desde la concentración de medios y la fuga de capitales promueven la inflación extorsionando a la población con la falsedad que ese mal, esa distorsión, se termina con una reducción de los ingresos de la población mediante desempleo y retiro del Estado de su obligación de protegerla, o con la dolarización, que es lo mismo. El gobierno nacional conduce al Estado nacional. Tiene la facultad para desacoplar precios internos de precios externos, una de las causas de la inflación que sufrimos. Muy bueno, Jorge, y creo que complementa aquellas preguntas que yo me hacía al inicio del programa. En este debate que damos acá en Salir por Arriba, donde con datos, con ideas, queremos que se abran debates que trasciendan lo personal y la disputa si tal ministro sí o tal ministro no. Creo que hay que ir bien a fondo, porque la situación es bien grave, no se puede ocultar, no la oculta ni el propio gobierno. El asunto es cómo salimos de esta situación, ¿no, Jorge? Pero para saber cómo se sale, tenés que saber qué realidad tenés. Así es. Muy buena el comienzo de tu apertura, hablando de José Martí, de lo que él encontró y registró en Estados Unidos. Es muy bueno porque nos están llevando a esa época. A esa situación, sí. Sí. Nos están llevando a esa situación y se comprueba esto con la reunión del Yao Yao de Bariloche. Claro. Se reúnen para ver. Claro, además de decirlo, lo dicen ya descaradamente. Acá hay que hacer un ajuste, dijo, ya no en 100 días, sino en 100 horas. Sí. Pero entonces, por eso yo lo repiten y la población es como que comienza a aceptar que, bueno, si estamos mal, algo habremos hecho para estar mal. Obligados a Volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Continuamos preguntando dónde está Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo del 2021, cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente para ir a ver un trabajo. ¿Y qué pasó con Guadalupe Lucero, que permanece desaparecida desde el lunes 14 de junio del 2021 a la tarde, cuando jugaba en la vereda de la casa de su tía con sus primos y su hermano mientras la familia festejaba un cumpleaños familiar? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. La Lealtad, Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. Y el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Además, tenemos el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción.
¿Quién va ganando? Es una muy buena pregunta, porque en Estados Unidos están convencidos de que van a ganar. El argumento central de Biden esta semana para pedir al Congreso 33.000 millones de dólares más y para que el ministro de Defensa británico le diera luz verde a Ucrania para que comience a atacar en territorio ruso, es porque están convencidos de que van a ganar, de que esta guerra es ganable. Me preguntás si esto es así y yo te digo no sé, porque todo va cambiando. Creo que esta semana fue importante respecto del cambio del discurso en Estados Unidos y en el Reino Unido, porque piensan que van a ganar. Ahora, también leí una entrevista muy interesante en el diario El Mundo, creo que fue antes de ayer, que me llamó la atención, de Dimitri... El Mundo de Madrid. El Mundo de Madrid, sí, perdón, El Mundo de España, Dmitry Rodionov, jefe del Centro de Estudios de Defensa ruso, que dice el Donbass, o sea, la región del este de Ucrania, ya no es suficiente para nosotros. Entonces te preguntás, bueno, ¿qué quiere Rusia? Y la verdad, no lo sabemos. Muy bien. Como Pedro tiene la virtud de, además de saber de plantas, decir no sé, que como dijimos no es habitual en las normas periodísticas, de lo que sabes, aclarado el punto entonces, ¿qué prognosis puede hacerse que no sea que esto parece ir para largo? Por lo pronto, estoy hablando de Ucrania, ¿no? Claro. Por lo pronto, la tendencia analítica inicial, yo creo que unánime, fue Rusia va de paseo. Y por lo pronto, eso pareciera no estar cumpliéndose. Una visión, te diría, bastante hegemónica en los analistas militares. No te hablo de medios de comunicación que reproducen, ¿no? Analistas está bien, militares, es que efectivamente Rusia pensaba que eso iba a ser un paseo. Ahora, lo dicen también algunas voces rusas. Estaba leyendo una entrevista, por ejemplo, a Boris Kagarlitsky, este sociólogo marxista ruso, que alguna vez mencionamos hace muchos años, escribió libros muy interesantes, que él reconoce que pensaba que Rusia no iba a invadir y que efectivamente en Rusia se pensaba que esto iba a ser un paseo. Otra vez, no sé si esto es cierto, porque no tengo acceso a los documentos internos del ejército ruso o del gobierno ruso. ¿Cómo puedo analizar yo lo que sucede en base a las declaraciones de lo que dice el presidente, de lo que dice el canciller, de lo que dice la portavoz de la Cancillería y de los documentos que publican en inglés y en español dentro de la Cancillería y el gobierno ruso? Lamentablemente no leo ruso y tampoco hay algún sitio que yo conozca que traduzca mucho los debates, si es que los hay en la prensa rusa, o que analice un poquito más esos objetivos. La verdad, desconozco. Entonces yo tengo que tomar a lo que tengo acceso. Y la versión que dan gran parte de los analistas militares occidentales es que efectivamente los rusos pensaban que eso iba a ser un paseo. De hecho, acordate de esa caravana que decían que tenía como 40 kilómetros de tanques, de camiones rusos que iban hacia Kiev. ¿Qué buscaban en Kiev? No me queda claro. Porque después empezaron a decir que el objetivo era más amplio y que buscaban también tener control de toda la parte este de Ucrania. La verdad no lo sé. Yo leo las declaraciones que cité de la entrevista al diario El Mundo y me confunden más. Ahora, esta semana sí pasó algo que me parece que representa un cambio, por lo menos de lo que podemos saber, cuando voceros oficiales británicos y estadounidenses te dicen abiertamente que van a dar más armamento, aunque no aviones, que se parece ser un tema central, porque piensan que van a ganar la guerra. O sea, están convencidos de que Rusia está perdiendo y de que se está replegando. Dos cosas para tomar en cuenta. Una, el debate en Estados Unidos. ¿Cómo se puede ganar esta guerra? Se necesitan aviones. No le están dando aviones todavía, porque eso implicaría un involucramiento mayor, aparentemente. Aparentemente todavía no les están dando aviones desde la OTAN, aunque en algún lugar leí que Polonia sí estaría suministrando aviones de la era soviética, los famosos MiG. Esto es lo que plantea. La otra cuestión que hay que prestar atención es el 9 de mayo. Desde muchos costados se está planteando que el día de la victoria frente al nazismo, que la Unión Soviética toma como el día de la gran victoria de la Segunda Guerra Mundial, el 9 de mayo,
puede ser muy importante porque ahí Rusia, Putin, el presidente, declararía la victoria. La pregunta es, ¿qué victoria? ¿Desnazificamos Ucrania? ¿Derrocamos a Zelensky? ¿Recuperamos una parte del territorio? Eso hoy no lo sabemos. Tengo Lula, pero primero México. Sí, porque México sigue jugando fuerte. ¿Viste? Da la sensación de un López Obrador calladito por un lado, por el otro lado haciéndole guiños a Estados Unidos, pero va avanzando con algunos temas importantes, especialmente con una reforma energética y problemas en el Congreso. Calificó de traidores a los congresistas que votaron en contra de su reforma eléctrica, que busca preservar el patrimonio eléctrico mexicano, y directamente los acusó de trabajar para empresas extranjeras. Al Congreso, a los miembros de la oposición en el Congreso. A los miembros de la oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica. Pero en México me decían que fue una jugada maestra, porque en realidad lo que estaba buscando también detrás de todo esto es la nacionalización del litio, que pasó como por un tubo. Y sabemos que hoy el litio no son solamente las baterías de los celulares, como se decía hace unos años atrás, sino que efectivamente para muchísimas industrias pasa a ser fundamental. Y oh casualidad, ¿dónde hay ese recurso natural? Otra vez en América Latina. No en el Reino Unido, no en Alemania, no en Francia, como tantas otras cosas, como el oro, plata, cobre, zinc. Nuestra cordillera y otros lugares sigue siendo una fuente inagotable de riquezas. Argentina, México, Chile y Bolivia hoy son de los principales explotadores y productores de litio. La pregunta es, ¿en manos de quién está? En México y en Bolivia, en principio en manos del Estado. Después habrá sociedades en conjunto, pero en principio en manos del Estado, ahora que se suma México. Argentina y Chile no. Es parte de un debate, por supuesto, en manos de quién están estos recursos naturales y el debate de cuánto pagan impuestos. Volvemos a lo que estábamos hablando antes con la gente del CEPA, de los famosos impuestos. Bueno, ¿cómo se puede llegar a un acuerdo con algunas empresas internacionales que tal vez tengan una capacidad como para extraer un determinado recurso, pero por lo general para hacer eso te piden condiciones justamente para no pagar impuestos? ¿Y si cerremos con Brasil / Lula o al revés? Brasil / Lula, porque no hace falta recordarle a la gente que nos escucha que este año en octubre hay elecciones en Brasil, pero que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas esta semana determinara que el ex juez Sergio Moro fue parcial en el juicio de los casos en contra de Lula en el contexto de la operación Lavallato en 2018, te tira por la borda todo aquello que se hizo en contra de Lula y que le impidió ser candidato. Es interesante cómo algunos colegas en la Argentina, comunicadores, insisten en señalar que el lawfare es un invento de Cristina, es un invento del kirchnerismo. El lawfare existe, esta utilización del poder judicial, no justicia, poder judicial, en sintonía con los poderes comunicacionales, con los sectores económicos concentrados y una parte de la clase política, para perseguir básicamente a dirigentes, presidentes, políticos, políticas progresistas en la región. Ese es el sentido del lawfare. No es un invento de Cristina la persecución en contra de Lula da Silva, no es un invento de la yegua la persecución en contra de Dilma Rousseff o en contra de Rafael Correa. Buenas tardes a todos y todas. Vamos a retomar la columna de educación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y quisiera citar algunos de los problemas que se observan en el sistema educativo de la Ciudad Autónoma y el rol del gobierno de Larreta y Acuña. A modo de inicio de la columna, quiero mencionar la inseguridad en las escuelas y hurtos en los senderos escolares. En segundo lugar, los problemas en comedores escolares, con el almuerzo en instituciones de doble escolaridad y las viandas que reciben aquellos que tienen un solo turno. Se destacan los alimentos en mal estado, escasos
y de muy bajo valor nutricional. Las familias han iniciado amparos judiciales. Las prácticas educativas en escuelas secundarias en los 5º años y su aplicación en el marco de la secundaria del futuro afecta directamente a estudiantes y familias y al desarrollo de la formación. En cuarto lugar, impulso desde el gobierno de Larreta y Acuña la modificación del estatuto del docente municipal, que como veremos afecta a la carrera docente y también afecta a estudiantes y familias, porque esos cambios repercutirán en el paradigma que impone el gobierno de la ciudad en cuanto a educación, tales como marketing, individualismo, meritocracia y flexibilización laboral. Y en quinto lugar, creación y funcionamiento de la UNICABA, que irá absorbiendo en forma lenta y gradual a los institutos del profesorado centenarios, y esta universidad está muy relacionada con la reforma del Estatuto del Docente, con el paradigma que se le quiere dar a la educación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En primer término, hablaremos de la inseguridad en las escuelas. Sabemos que en los últimos meses del año 2021 y principios del 2022 se denunciaron varios hechos delictivos en las escuelas ubicadas en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Se evidencia falta de seguridad en establecimientos públicos porteños y especialmente en edificios escolares de grandes dimensiones que no tienen personal auxiliar docente de portería por diferentes motivos: jubilación, traslado, fallecimiento, etc. De la mano de estos hechos, las escuelas públicas comenzaron a expresar su descontento y preocupación por los casos de inseguridad frente a las escuelas, donde niños, niñas y adolescentes están desprotegidos. Nos preguntamos, ¿qué está pasando con la seguridad en los entornos escolares? Junto a las instituciones educativas están diseñados senderos escolares desde la década de los 90. Nunca se pudieron resolver las cuestiones de inseguridad, pero hoy son cada vez más acuciantes. Las familias se quejan, los niños y niñas también, pero no hay un solo funcionario del Poder Ejecutivo porteño que haya brindado explicaciones a la comunidad educativa afectada por estos hechos. La segunda problemática que mencionamos son los alimentos que reciben los estudiantes en las escuelas públicas. La comida en los comedores escolares ha ido perdiendo calidad a medida que ha disminuido el presupuesto educativo. Un cooperador en estos días decía: muchos niños no quieren comer porque la comida es fea, es escasa y es de mala calidad. Ha habido estudiantes que han terminado en el hospital por intoxicación. Ni qué hablar de la pésima calidad de las viandas en los niveles secundarios y terciarios. En realidad, el gobierno de la ciudad, Larreta Acuña, no muestran preocupación alguna por una buena nutrición. Es un tema muy grave, ya que muchos estudiantes tienen una única comida al día y esa comida es de pésima calidad. Hay un proyecto de la legisladora Ofelia Fernández en la legislatura porteña que contempla la universalización y la gratuidad de la asistencia alimentaria, y el objeto es que el servicio sea proveído por las organizaciones de la economía popular. La fruta y las verduras deben ser producidas por cooperativas agroecológicas con el objeto de que la alimentación de los estudiantes no sea un negocio para el gobierno, sino sea realmente un servicio eficiente y de calidad para todos los y las estudiantes de la ciudad. La tercera cuestión es el plan que se pondrá en marcha
en 442 establecimientos educativos de gestión pública y privada de la ciudad para realizar prácticas educativas en ámbitos laborales, que serán obligatorias para los estudiantes del último año de la escuela secundaria. Se supone que serán alrededor de 30.000 estudiantes de quinto año durante 2022. Rodríguez Larreta afirma, comillas, estamos cumpliendo con lo que nos comprometimos. Y habla de las nuevas tecnologías, del éxito laboral y del aprendizaje en empresas que sabemos que son mayoritariamente financieras y que tienen varios acuerdos con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Las prácticas educativas en realidad no lo son. Son solo mano de obra barata para las empresas, pero lamentablemente forman parte del diseño curricular de la escuela denominada Secundaria del Futuro. La ministra Acuña dice que se llevarán adelante en horario escolar y serán incluidas en el proceso de evaluación a cargo de los docentes. En el gobierno dicen que el objetivo es motivar a los alumnos para que desarrollen herramientas que los preparen para el futuro. Quiero destacar textualmente un tuit del 20 de abril de una madre que dice lo siguiente, SIC. Mi hijo está en quinto año de una secundaria del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El gobierno aplica su nuevo programa que se llaman pasantías laborales. Deben ir a una fábrica de sándwich, entre paréntesis, así como lo leen, cierra paréntesis, 2 días a la semana de 8 a 12 y no tienen clases esos días. Pierden la cursada de las materias matemática, historia, física, filosofía e inglés. Entre paréntesis, es un colegio bilingüe. Esto no aparece en ningún medio, dice la mamá, y podríamos calificarlo de tragedia. Sin quedarnos cortos, yo estoy muy triste. Y pone abajo educación de luto. El cuarto punto de la columna es la modificación del Estatuto del Docente de la Ciudad de Buenos Aires, que se nutrió del Estatuto del Docente Nacional sancionado en septiembre de 1954 por Juan Domingo Perón. En ese momento se reglamentaron los derechos y obligaciones del docente de escuelas públicas. Con la llamada Revolución Fusiladora del 55, el estatuto se suspendió en su aplicación. Se volvió a sostener durante los gobiernos democráticos como el de Frondizi y de Ilía, y se vuelven a suspender en las dictaduras de Onganía y, por supuesto, en la dictadura cívico-militar de 1976. Ya en democracia, con el doctor Alfonsín, se vuelve a aplicar nuevamente el Estatuto del Docente Nacional, con algunas reformas. Y durante el menemismo, con la transferencia de las escuelas a las provincias, cada una de las jurisdicciones dicta su propio Estatuto del Docente. Debo aclarar que la lucha por el sostenimiento de los derechos adquiridos por los trabajadores de la educación de todo el país fue permanente aún en las dictaduras. Esta modificación actual del Estatuto del Docente Municipal abreva en una publicación proveniente del Banco Mundial, denominada Profesores Excelentes, que se elabora a partir de un foro en América Latina que menciona las estrategias que se deben llevar a cabo en los diferentes gobiernos para realizar las reformas educativas en América Latina, con el objetivo de generar cambios no solo en los derechos de los trabajadores de la educación, sino también apuntan a los procesos de aprendizaje de niños, niñas y adolescentes dentro de un paradigma neoliberal. Como este es un tema muy profundo y está muy relacionado con la creación de la UNICAB en la Ciudad de Buenos Aires,
Prefiero, y por falta de tiempo, continuar su tratamiento y el análisis correspondiente en la próxima columna. Así que buenas tardes y nos vemos en la próxima. Gracias. Yo tengo un sueño bonito. Que ando soñando despierto. Que se reparta mejor el fruto de nuestro esfuerzo. Gira el mundo, siempre habrá alguien trabajando en algún lugar. Tracciona sangre, gira la rueda de noche y de día por todo el planeta. Yo soy maestro y maestra. Soy doctora y enfermera. Soy chofer, soy zapatero. Soy música y carpintera. Auxiliar de portería. Filósofa, economista. Científico, cuidacoche. Soy moza y equilibrista. Soy periodista y actor. Peluquera y ordenanza. Soy el hacha y la madera. Soy miseria y abundancia. Soy trabajador, tirando del carro con el corazón. Buena, el trabajo dignifica, vamos girando la rueda para avanzar en la vida. Yo tengo un sueño bonito, que ando soñando despierto, que se reparta mejor el fruto de nuestro esfuerzo. Soy arquitecta, ingeniera. Soy la carne en la balanza. Soy la que siembra la tierra. Soy el que alambra la estancia. Yo hago los barrios privados y vivo en Villa Miseria. Soy cartón, soy canillita. Soy la que pica la piedra. Soy soldador y hago changas. Soy viento, tierra, soy agua. Yo soy todos los oficios que tiene la especie humana. Quiero mis derechos, quiero un mundo mejor. Quiero que se me respete, yo soy un trabajador. Quiero mis derechos y los quiero ahora. Quiero que se me respete, soy una trabajadora. Que se me respete, yo soy un trabajador. Quiero mis derechos y los quiero ahora. Quiero que se me respete, soy una trabajadora. Vull tenir els meus drets i els vull ara.
ti, sos una trabajadora. Quiero mis derechos, quiero un mundo mejor, quiero que se me respete, yo soy un trabajador. Quiero mis derechos y los quiero ahora, quiero que se me respete, soy una trabajadora. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire, a todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábado, siempre a las 18 horas, y tenemos una nueva propuesta. La entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de personalidades destacadas, los lunes a las 21 horas. También les informamos que desde mediados del año pasado nos hemos incorporado a la red de programas de radio Vamos a Andar, sumando a muchos de sus integrantes a nuestra lista de columnistas invitados. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción. Es mi gente en su tierra, es nuestra forma de ser. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Mujeres luchar.